portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 6 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El gobierno y la oposición de Venezuela se reúnen ahora sí en República Dominicana para continuar las negociaciones de cara a las elecciones presidenciales de este año. Uno de los asesores de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Manuel Rafali, aseguraba más temprano que las discusiones se trancaron en el momento que se anunció el adelanto de los comicios por decisión de la constituyente para el primer cuatrimestre de este año. En su cuenta en Twitter, La Alternativa informó que la representación de la oposición va a reiterar sus 4 exigencias. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades: elecciones libres, canal humanitario, rescate de las competencias de la Asamblea Nacional y liberación de todos los presos políticos. La pregunta es, ¿van a participar en el encuentro de hoy los acompañantes, los garantes propuestos por la Mesa de la Unidad Democrática? De momento se conoce que aparentemente el embajador de Chile estará presente. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. A propósito de la comunidad internacional, en la continuación de su gira por América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, agradeció desde Perú al Grupo de Lima sus esfuerzos por hacer retroceder el proceso de destrucción de la democracia en Venezuela. En rueda de prensa conjunta, el presidente Pedro Pablo Kuczynski adelantó que el Grupo de Lima está listo para pronunciarse sobre las elecciones en nuestro país y, para fortalecer la lucha por la democracia en el marco de la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar, saben ustedes, en Lima. Por cierto, el canciller venezolano Jorge Arreaza confirmó la asistencia del presidente Nicolás Maduro al encuentro, en tanto un grupo de parlamentarios del Congreso de Perú pidió que sea declarado persona no grata. Varios datos que compartir a esta hora. Situación tensa en Tucupita, en la localidad de Tucupita, y comentamos algunas informaciones que ha venido publicando la diputada del Tamacuro, Larisa González, de la Mesa de la Unidad. Grave situación en Tucupita, del Tamacuro. El pueblo toma las calles de la entidad producto del hambre y la falta de respuesta a los problemas que padecen. Hoy, 6 de febrero, hay abundantes imágenes y videos acerca de lo que está ocurriendo en esta ciudad. Llama la atención la denuncia que hace la diputada. Hasta esta hora, decía hace 30 minutos, ni la gobernadora ni la alcaldesa de Tucupita se han pronunciado sobre la gravísima situación. Ella decía, asuman su responsabilidad. Reitero mi llamado al pueblo a la calma, la violencia no es la vía. Repudiamos los actos vandálicos y ataques a los comercios, situación que está en desarrollo, insistimos, hasta ahora en Tucupita. Además, la firma Ecoanalítica calcula que la inflación se ubicó en 90% en el mes de enero de 2018. Pacientes renales protestaron hoy en la sede del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Caracas, y un fiscal pidió este martes que la expresidenta de Argentina, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, sea enjuiciada por encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de atentar contra la mutual judía AMIA. Esto es lo que temen seguramente muchos funcionarios venezolanos si dejan el poder. Esto lo decimos nosotros. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y
a propósito de la situación económica en nuestro país, ya vamos a conversar con algunos de nuestros invitados. La devaluación del Bolívar nuevamente ha sido importante según datos que ofrecía el Banco Central de Venezuela a propósito de la cotización del DICOM, este sistema complementario de divisas. El impacto que va a tener también se espera que sea de consideración, tomando en cuenta que el Ejecutivo Nacional ha eliminado el tipo de cambio preferencial de 10 bolívares que era utilizado en teoría para la importación de algunos productos e insumos como alimentos y medicinas. De esto vamos a conversar con algunos de nuestros invitados durante la tarde de hoy. Insistimos, la firma Ecoanalítica ya habla de una inflación en enero de 2018 que rozaría el 90%. De esto, evidentemente, el Ejecutivo Nacional no dice absolutamente nada. Es, el principal responsable de habernos traído aquí. Insistimos, de esto vamos a conversar seguramente con nuestro primer invitado durante la tarde de hoy. También, además del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, fue discutida la situación social, el impacto social de la crisis en la Asamblea Nacional. Uno de los diputados que participó en la sesión del Parlamento, Winston Flores, denunciaba que contabilizan 23 fallecidos por fallas de hemodiálisis. Él decía durante su intervención, el régimen no se ha molestado en comprar material para tratar a estos pacientes, y es parte de la situación que retrataban, insistimos, durante la sesión de este martes en la Asamblea Nacional. El diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, reportó que fallecieron 23 venezolanos debido a las fallas en los tratamientos para pacientes renales la semana anterior, y es increíble, lo decíamos ayer con uno de nuestros invitados, con Francisco Valencia, que el Ejecutivo Nacional no asuma la responsabilidad y no tome medidas para hacer frente a esta situación. Estamos hablando de venezolanos con nombre y apellido que, están perdiendo la vida y los que lamentablemente están en riesgo. El legislador del Parlamento de Mercosur, hablo de Winston Flores, alertó que hay 16.000 ciudadanos que están en peligro por falta de hemodiálisis y diálisis peritoneal, pacientes que están inscritos a la unidad o que son pagadas por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, donde protestaron hoy para prestar ese servicio. El régimen no se ha molestado, dijo, en comprar material para tratar a estos pacientes, y lo peor es que nadie da la cara frente a este problema. Mañana hay una manifestación convocada para la Plaza Alfredo Sadela. En tanto establecemos contacto con nuestro primer invitado, vamos a hacer una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas en la avenida principal de Santa Mónica frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Y a esta hora saludamos en el línea telefónica a la diputada Larisa González, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática por del Tamacuro. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Se cayó la llamada, vamos a restablecer este contacto. Nos interesa mucho conocer los detalles a viva voz de lo que está ocurriendo en esta entidad. Comentamos con ustedes al inicio algunos tweets, algunos mensajes de la parlamentaria que acompaña además con abundantes imágenes y videos sobre la situación irregular que está en desarrollo en este momento en Tucupita. Ella escribía hace un par de horas con fotografías incluidas, insistimos, destrozos a establecimientos comerciales en Tucupita. Ya está en línea telefónica. Diputada Larisa González, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, sí, como ya es conocido por el país, la situación irregular que se ha presentado durante todo el día, desde muy tempranas horas en Tucupita. Afortunadamente ya la situación ha sido controlada. Hay una tensa calma en la ciudad. Ya no vemos las cantidades de personas en la calle, ya la Guardia Nacional se desplegó y pues los comercios, por supuesto, han permanecido cerrados durante ya buena parte del día. Desde horas de la mañana la situación se tornó violenta en el mercado de Tucupita cuando fueron despojados de su mercancía y del dinero que habían hecho los comerciantes informales, y eso fue el detonante pues para que durante todo el día de hoy se suscitaran situaciones de violencia en toda la ciudad con daños materiales significativos. Ahora, diputada, comentamos al inicio varios de sus mensajes publicados en su cuenta en Twitter y nos llamó poderosamente la atención, la denuncia que hacía sobre el silencio de la gobernadora y la alcaldesa de Tucupita, que hasta ese momento no se habían pronunciado sobre la gravísima situación. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, y hasta este momento no lo han hecho. Pues en definitiva, pues estamos ante una situación de irresponsabilidad total, donde ni siquiera en sus redes sociales, y ustedes la pueden chequear, han hecho ningún pronunciamiento de la situación que se está presentando en el Estado. Hace ya como aproximadamente una hora, el secretario de Gobierno hizo una intervención de 10 minutos en la radio, haciendo llamados a la población a la calma, pero no vemos ninguna salida, porque la población sí puede calmarse, está la guardia en la calle, pueden volver a sus hogares, pero ¿qué le van a dar de comida hoy a sus hijos? ¿Qué les van a dar mañana de comida a sus hijos? ¿Cuándo se va a resolver los temas del desabastecimiento de la entidad? ¿Cuándo se va a regularizar el fulano Club, que es una perversión y que la hemos venido denunciando durante los últimos meses, ya años? Entonces la situación verdaderamente se tornó violenta y aprovechan los vándalos de hacerse con lo ajeno, y pagan los comerciantes que tampoco tienen la culpa porque este gobierno nos ha arruinado a todos de alguna manera, pero en definitiva quienes tienen que dar la cara por el país, quienes tienen que dar la cara por la gente, no la dan. Mañana van a decir que es el imperio, que es la guerra económica, que es la diputada de Trump y cualquiera de las insensateces a lo que ya nos tienen acostumbrados. El Delta Macuro es una entidad muy apartada de Venezuela, con unas características geográficas muy complejas, y que además tiene una población indígena importante, y no hay atención no solamente primaria, sino que la gente sencillamente se está muriendo de hambre. Esa es la verdad.
Ahora, diputada, usted el día de ayer publicaba un video con una larga cola para comprar 1 kilo de harina. Quisiera preguntarle acerca de la situación de escasez, desabastecimiento concretamente en Tucupita. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿La escuchamos? Mire, la situación de desabastecimiento en Tucupita es gravísima y desde hace muchos meses se ha venido agudizando. El hecho de estar tan alejados de la capital hace mucho más difícil que se lleven los alimentos, y los alimentos que llegan muchísimo más caros. Históricamente en las comunidades fluviales los alimentos llegan a costar 4 y 5 veces más de lo que cuestan en Tucupita. Los anaqueles de los abastos están vacíos. Ayer prácticamente la gente se estaba matando por 1 kilo de harina y las madres rogaban, porque lo escuché en la radio, rogaban para que le dieran aunque sea un paquete para no irse con las manos vacías a sus hogares. Nosotros hemos visto niños llorar de hambre, los hemos visto, nadie nos los ha contado, y he hecho los llamados de atención no desde ahorita, desde hace mucho. Nosotros hemos hecho denuncias y hemos llevado el caso del Delta no solamente a instancias nacionales sino a instancias internacionales, porque sobre todo con los pueblos indígenas se está acabando pues con los indígenas guaraos. Sin embargo, el gobierno no hace nada y el gobierno le sigue echando la culpa a terceros, pues, de una responsabilidad que es de ellos. Los anaqueles están totalmente vacíos y va a ser peor, porque entonces hoy la gente se vuelca a la calle y arremete contra los pocos comercios en donde hay algo. Y lamentablemente, pues, los comerciantes están pagando una situación que no es de ellos, porque además aquí hay unas mafias enquistadas fundamentalmente bueno, hay que decirlo, pues de funcionarios, algunos funcionarios corruptos de la Guardia Nacional, que son los que le suministran a los bachaqueros, y los bachaqueros son los que venden, y entonces hoy, por alguna razón, le sustraen esa mercancía que llega por canales turbios. Entonces, lo llamado es a que se ocupen de la gente, a que verdaderamente atiendan el problema de estas comunidades, porque lamentablemente se van a seguir suscitando situaciones como estas que pueden desencadenar en situaciones más lamentables de heridos y de muertos incluso, que no es lo que queremos. Hay entidades bancarias destruidas, varios comercios, panaderías, abastos, bueno, y a esta hora Tucupita tiene todas las Santa Marías abajo, y eso no es lo que queremos. Esto es un pueblo acostumbrado a vivir en paz, es un pueblo que bueno, raramente es noticia, y lamentablemente estamos siendo noticias por cosas tan tristes como esta. Hasta en un restaurante entró la gente a arrebatarle la comida de los platos a los comensales. Esto es una, Ahora, esto es una tragedia. Diputada, usted mencionaba el tema de posibles víctimas. Yo quisiera confirmar qué información maneja usted concretamente al respecto. El diputado Juan Pablo García adelantó que podría haber heridos producto de estos actos vandálicos en Tucupita. ¿Usted tiene información o no de momento? Sí, claro, yo estoy en Tucupita. No tenemos heridos graves. Hubo un niño que fue arrollado por una motocicleta y ya fue dado de alta. No hay muertos tampoco, afortunadamente. Y bueno, los heridos fueron productos de la arremetida de la Guardia Nacional y de las propias situaciones, pues, que violentas, que la gente corría para aquí y para allá, se abalanzaban contra las Santa Marías de los comercios, pero no hay situaciones de gravedad ni pérdidas que lamentar en cuanto a vidas. Pérdidas materiales sí, supongo, y ya se pronunciará el día de mañana la Cámara de Comercio en cuanto a las situaciones de los supermercados, las panaderías y demás comercios afectados. Gracias, diputada Larisa González, por atendernos, acompañarnos, diputada de la Mesa de la Unidad por del Tamacuro, bueno, expresando cuál es la situación, su opinión, y además ofreciendo detalles acerca de lo ocurrido hoy en Tucupita, producto de la crisis. Bueno, terminó la jornada en actos vandálicos. Según la información que ella maneja, de momento no habría víctimas que lamentar. Se suma a nuestra mesa de debate Alejandro Grisanti, él es director de investigación de Ecoanalítica, además economista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Perdimos comunicación con Alejandro Grisanti. Vamos a tratar de retomar esta comunicación. Con él queremos hablar acerca de los datos que maneja la firma en torno a la hiperinflación. Comentamos unos de ellos, y es que ellos calculan que el índice de precios al consumidor habría alcanzado el 90% en el mes de enero.
le toca al Banco Central dar, los datos oficiales, compartir los datos oficiales. Lamentablemente desde hace tiempo el Banco Central se ha olvidado de las responsabilidades que establece la Constitución y otras leyes. Bueno, con él queríamos conversar acerca de este tema y evidentemente también pulsar su opinión sobre este tipo de acontecimientos producto de la profunda crisis que atraviesa nuestro país. Ya me comentarán si lo tenemos al aire o tenemos definitivamente problemas con la línea y no nos podemos comunicar. En tanto, establecemos este contacto con Alejandro Grisante. Comentó algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Lo decíamos al inicio, estamos siguiendo con mucha atención el encuentro, negociación en República Dominicana. A las 5:30 vamos a hablar ampliamente al respecto. Lo que se conoce es que, ambas delegaciones, gobierno y oposición, confirmaron asistencia. Algunos periodistas que están destacados allí, y concretamente en Santo Domingo, han venido ofreciendo detalles acerca de la presencia del presidente Danilo Medina, también la llegada del canciller de República Dominicana. Leo cuenta en Twitter de la corresponsal de CNN en español que se encuentra allí, Osmari Hernández. Se espera que haya algún pronunciamiento, no sabemos si habrá acuerdo o no, pero en todo caso habrá reunión. Destaca el diario El Nacional en versión electrónica también lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, emergencia social en Cúcuta por venezolanos durmiendo en la calle. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Es un tema que se va a discutir hoy, por cierto, en Colombia, luego del encuentro entre el presidente de este país, Juan Manuel Santos, y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que ya se encuentra en territorio neogranadino. El alcalde Rojas de Cúcuta pidió declarar la ciudad en alerta. El presidente Juan Manuel Santos visitará la frontera esta semana. Insistimos, el problema de la migración, incluso de los refugiados, será discutido el día de hoy en esta reunión, en este encuentro en Bogotá. También destaca el diario El Nacional, lo dicho, Congreso de Perú rechazó visita de Maduro a la Cumbre de las Américas. En tanto el canciller, confirmaba asistencia. El canciller venezolano anunció que el presidente de Venezuela va a acudir al evento. Lo cierto es que el Grupo de Lima estaba discutiendo si era conveniente o no reenviar esta invitación. Ya me dirán internamente, sí, que hay varios lugares de Caracas que no hay luz, pero no tenemos comunicación con nuestro invitado. También destaca el diario El Nacional, reacción con relación a la Asamblea. Unión Interparlamentaria condenó ataques a diputados en Venezuela. Eso ocurrió el día de hoy. Y 4 ministros brasileños van a evaluar la situación de venezolanos en la frontera. Insistimos, el problema de la migración preocupa y mucho a la región, sobre todo si no hay una solución, una transición a la democracia, y la crisis continúa profundizándose en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y ya al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. Un año después de la nacionalización petrolera en 1975, se planteó la necesidad de que nuestra industria petrolera alcanzara el máximo grado posible de autonomía tecnológica, para lo cual se creó el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. El INTEVEP fue concebido como un organismo que prestara servicios a las filiales de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con el aporte de investigadores, muchos de ellos provenientes del Centro de Petróleo y Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, razón por la cual el IVIC ha considerado a INTEVEP como uno de sus hijos. Esta función fue ampliada y pronto se convirtió en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de PDVSA, con la contribución adicional de investigadores de varias universidades nacionales. En sus primeros 20 años, INTEVEP consolidó una fuerza laboral de 1.580 profesionales, cientos de ellos con posgrados, en una planta física con 16.000 metros cuadrados de laboratorios, 27 plantas piloto y 11 unidades para simulación de procesos. INTEVEP logró un número importante de patentes, entre las que sobresale la orimulsión, un derivado de petróleo pesado mezclado con agua y estabilizado con surfactante que sustituyó al carbón o al diésel en las plantas de generación de electricidad. Sin duda alguna, la orimulsión fue una innovación notable en el país, con trascendencia internacional, y por ello es de lamentar la cesión de la patente hace ya varios años. En 2003, el INTEVEP despidió a casi 3/4 partes de sus investigadores por razones políticas. En la diáspora resultante, muchos de esos investigadores fueron y siguen siendo muy exitosos en otros países, reflejo de la gran capacidad técnica instalada hasta entonces en el INTEVEP. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, reunión en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Acabamos de ver imagen de el representante del Ejecutivo Nacional. Allí, en teoría, se va a hablar acerca de las elecciones presidenciales en nuestro país, entre otros temas. La Mesa de la Unidad aspira a resolver el tema de comicios libres, canal humanitario, el rescate a las competencias de la Asamblea Nacional y la liberación de todos los presos políticos. Como parte del telón de fondo, bueno, nos toca hablar sobre lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, en ciudades como Tucupita o la manifestación de los pacientes que no encuentran sus medicamentos en buena parte de nuestro país. Tenemos en la línea telefónica ahora sí al director de Ecoanalítica, economista Alejandro Grisanti. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, como parte del contexto de lo que acabamos
de compartir con los amigos oyentes esta reunión de República Dominicana, le pediría una primera impresión, su expectativa, sobre todo para pensar en una solución real a la crisis que atraviesa nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, muy buenas tardes. Disculpa que estamos ahorita sin, no sé qué tan buena esté la señal de Movistar. Mira, lo primero es que, como hemos venido comentando, la crisis económica es muy profunda. Estamos en temas de una hiperinflación y de una escasez que para cualquier otro país del mundo, y no solo Venezuela, a cualquier gobierno, a cualquier presidente que le toque una reelección, con la profunda crisis económica que se está viviendo en ese país, en este caso Venezuela, sería prácticamente dar por descontado que ese presidente va a perder la elección, ¿no? Y creo que eso es el talón de fondo de esta negociación en República Dominicana. En República Dominicana la oposición lo que está buscando es que tengamos una elección presidencial con el mínimo de condiciones electorales, con el mínimo de condiciones de justicia, a sabiendas que la inmensa crisis económica haría imposible que Nicolás Maduro pueda ser reelecto. Eso es un poco lo que está en la discusión. Lo que yo tengo entendido de manera informal es que hasta ahora el gobierno no está dispuesto a ceder, que el gobierno hasta ahora no ha tenido o no ha dado prácticamente ninguna de las condiciones que viene pidiendo la oposición, y no solo la oposición, también la comunidad internacional, y por consiguiente el escenario más probable es que terminemos teniendo una elección apresurada, una elección donde los tiempos no dan para que las garantías que son necesarias en esa elección se puedan establecer. Y bueno, ahí sí no se descarta con ese atropellamiento la posibilidad de que por ahora el presidente Maduro sea reelecto. Estamos conversando, amigos, con Alejandro Grisanti, él es economista, director de Econolítica. Agradecemos que permanezca con nosotros en la línea telefónica para escuchar el análisis desde el punto de vista político. Se suma a nuestra mesa el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias pues por esta oportunidad para participar en esta conversación. Escuchaba usted, padre, la última parte de la intervención de Alejandro Grisanti. Él asegura que probablemente si no hay un acuerdo en República Dominicana porque el gobierno se niega a ceder ante la posibilidad de una elección libre y transparente en nuestro país, probablemente va a continuar la crisis porque, entre otras cosas, continuaría esta administración. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema y saber, en principio, si comparte o no este análisis. ¿Lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, mi saludo para Alejandro. Efectivamente, comparto totalmente ese análisis, que yo diría es compartido, por un buen grupo de organizaciones, personalidades, estudiosos, academia, universidades, del lado de la sociedad, del lado de la sociedad civil. Creo que perdimos comunicación con Alejandro Grisanti, ya me lo confirmarán internamente. Continuamos con usted, padre. También perdimos comunicación con el padre Virtuoso. Bueno, vamos a tratar de establecer contacto con nuestros invitados. No sé si esto tiene que ver con el gran apagón, como dicen algunos portales informativos, que sufrió Caracas, el área metropolitana de Caracas. No sé si esto tiene algún impacto con las señales a través de celular, pero en todo caso eso ocurrió, se registró este apagón que, según La Patilla, afecta a varias zonas del Distrito Capital, Miranda y Vargas. Usuarios de Twitter reportaron la situación que también afecta a los servicios de telefonía y comunicaciones de CanTV. Bueno, respondida entonces la inquietud. Asimismo, se reportó el cierre de las estaciones de metro de Caracas, Los Dos Caminos, La California, debido a la falla eléctrica. Estoy leyendo nota, insistimos, de La Patilla. En el estado de Miranda, las zonas de Los Ruices, Chacao, Baruta, Los Palos Grandes, Altamira, Bellomonte se encuentran sin servicio eléctrico.
mientras que en el estado Vargas varios sectores de Catia-la-Mar, como la parroquia Carlos Sublet, Las Tunitas y zonas altas del litoral central también se encuentran sin el servicio. Una nota que publicaba a las 5 de la tarde el portal de La Patilla. Vamos a tratar de restablecer contacto con nuestros invitados, con ellos estamos conversando acerca de lo que está pasando en República Dominicana. Hace algunos minutos el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, otra vez sonriente, decía que estaba preparado para firmar. Ya ocurrió la semana pasada que habló de un supuesto preacuerdo que no existía, una información desmentida por la oposición y más tarde por el propio presidente de República Dominicana, Danilo Medina, pero en todo caso, si el Ejecutivo no está dispuesto a ceder, bueno, el panorama no es el mejor para nuestro país, y por eso la gira del secretario Tillerson. A ver, Eduardo, repíteme. Tenemos a los dos invitados otra vez. Entiendo que los problemas de comunicación tienen que ver con el apagón, o al menos así lo refieren algunos portales informativos. Padre, usted decía que compartía el análisis de Alejandro Grisanti. Efectivamente, si el gobierno no está dispuesto a ceder en la negociación con la oposición, bueno, la crisis va a continuar, ¿correcto? Sí, así es. Creo, bueno, que después de todo este esfuerzo hecho, porque hay que reconocer que de parte de los sectores de oposición que han concurrido a estas conversaciones en búsqueda de un acuerdo, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y en ese, lamentablemente, es un esfuerzo que parece que no va a llegar a un acuerdo satisfactorio. El gobierno se empeña en mantener su lapso para la celebración de estas elecciones presidenciales antes de finalizar el mes de abril. Incluso, bueno, las primeras propuestas tenían que ver con, hasta donde uno conoce de manera informal, incluso hasta antes del mes de abril. Bueno, ya hay un problema fundamental, que no podemos perder de vista, y es que garantías van unidas a los lapsos. Las garantías van unidas a los lapsos. De nada vale que se concedan un conjunto de garantías y no se conceden los lapsos necesarios para poderlas hacer efectivas. El tema, por ejemplo, del registro electoral de la población en el exterior. Bueno, la población en el exterior ha sido una población que se ha estado moviendo, que se ha estado incrementando. Poder abrir el registro y actualizarlo. Bueno, tú puedes decir, garantizamos que los venezolanos en el exterior puedan votar. Bueno, pero si no se abre el registro con el lapso de tiempo debido y que eso se pueda auditar, etcétera, pues prácticamente queda sin garantías, y así por el estilo. Entonces, el tema del tiempo para mí es un factor realmente muy limitante para poder garantizar efectivamente elecciones libres y con garantías. Y hay otro tema que ha pasado por alto en todas estas discusiones. Tienes unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo queda entonces un presidente electo en relación con ese cuerpo que es quien convocó a esas elecciones? ¿Va a quedar subordinado también ese cuerpo va a seguir existiendo? ¿Cómo va a ser esa relación? Eso tampoco aparece por lo menos en la discusión pública o lo que se sepa al respecto. Entonces, yo diría que hay muchas dudas sobre un acuerdo efectivamente digamos, esperanzador, un acuerdo que abra posibilidades reales para que se pueda ejercer la democracia como realmente pues se pide, se necesita. Probablemente, bueno, creo que el gobierno está luchando por pues seguir imponiendo sus condiciones y el marco en el que está establecido digamos, estas elecciones, pero efectivamente con unas limitaciones pues muy grandes que harían
digamos que evidentemente van dirigidas a prefigurar un resultado pues a favor de quien lo impulsa fundamentalmente, que es el presidente actual de la República. Ahora, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, porque si fracasa esta nueva ronda de negociación, seguramente lo que viene es más presión internacional. El secretario de Estado norteamericano, que está en una gira por varios países de América Latina, lo ha dejado absolutamente claro. Ya habló abiertamente de la posibilidad de un embargo a la venta de petróleo a su país. Y yo quisiera su opinión acerca del impacto que estas nuevas sanciones, insistimos, en caso de que fracase esta negociación el día de hoy, pueden tener para la ya difícil situación económica en Venezuela. Hay un dato que ustedes daban a conocer hoy, concretamente a Asdrúbal Oliveros de Coanalítica, y es que calculan que la inflación de enero cerró en 90%, para que ustedes se hagan una idea. ¿Qué dice Alejandro Grisanti? Sí, María Alejandra, muy importante el tema de inflación. O sea, en enero prácticamente los precios en Venezuela se duplicaron. Es decir, lo que costaba $1 bolívar en diciembre, en enero pasó a costar $2, no 1.90. Y eso es un drama que están sufriendo, por supuesto, los que menos tienen, los que tienen menos capacidad de proteger su poder adquisitivo, ¿no? Y eso es una situación que además nos preocupa mucho de cara a esta salida hacia adelante que está intentando hacer el gobierno. Efectivamente, en nuestro último semanal terminamos hablando de sanciones, terminamos estudiando las experiencias de sanciones que tienen otros países o que han tenido otros países, como el caso iraní. Y a nosotros no nos cabe duda de que en el caso de que el gobierno pretenda seguir hacia adelante en una elección, de que no mueva la fecha de abril de esta fecha electoral, y aquí coincido y le mando saludos al padre Virtuoso, coincido mucho con ese tema de los tiempos, y quisiera agregar que ni el presidente Chávez, en el 2012, cuando estaba enfermo, fue capaz de adelantar las elecciones por encima del cuarto trimestre de ese año. Ahí también se estableció una diatriba, se estableció también una polémica de cuándo podían ser esas elecciones, y el presidente Chávez, con esa fuerte enfermedad que le impedía hacer, digamos, campaña, nunca se atrevió a llevarlas mucho más allá, adelantarlas mucho más allá del cuarto trimestre. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué esperaría yo en el caso que Maduro mantenga las elecciones en abril? Más sanciones. Más sanciones que ya claramente lo habíamos escrito nosotros la semana pasada, pero el secretario el canciller norteamericano lo comentó hoy, de la posibilidad de un embargo petrolero. De los barriles generadores de caja, María Alejandra, 2/3, un 65% de esos barriles que generan dólares, que son los que usa el gobierno para la importación de CLAPS, que son los que al final terminan, que al final uno no sabe bien dónde están, pero que son los que ingresan en el país. Esos 2/3 de los dólares que ingresan al país son productos del petróleo que se les vende en diciembre a Estados Unidos. Es decir, el gobierno nunca ha podido, durante todo el 2017, a pesar del tema de que las sanciones ya estaban impuestas, nunca logró desviar las exportaciones que estamos haciendo hacia los Estados Unidos. Por supuesto, resulta poco creíble lo que comentó ayer el presidente Maduro con el secretario general de la OPEP, que eso era sencillo, de que si los americanos no compraban petróleo, si los gringos no compraban petróleo, él sencillamente iba a desviar esos barcos y vender ese petróleo en otros países. Eso es muy difícil de hacer, y la verdad que al final uno lo que llama es un poco más de responsabilidad y de cuidado al gobierno nacional. Ahora, le pregunto al padre José Virtuoso acerca del impacto social que puede tener una profundización de esta crisis. Conversamos hace algunos minutos con la diputada Larisa González desde Del Tamacuro. Hoy hubo una situación francamente tensa en Tucupita. Quisiera su comentario, padre, cuál es su expectativa sobre lo que puede pasar. Insistimos, si el gobierno insiste en cerrar la posibilidad de una transición a la democracia y la celebración de elecciones libres y transparentes en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, está este tema de las sanciones, evidentemente, que decía Alejandro, con sus repercusiones, es decir, en la medida en que se agraven las sanciones y ya no sean solo de tipo personal, sino que se restrinja, por ejemplo, las exportaciones petroleras, digamos, ese tema, pues evidentemente se va a traducir en mayor escasez, bueno, pues para el país, en una incapacidad pues manifiesta del Estado para poder
mantener lo que ha sido hasta ahora una suerte de salvavidas, entre comillas, que es la distribución de alimentos a través del CLAP, porque tú podrás distribuir bonos y podrás distribuir podrás distribuir dinero inorgánico en la población, pero bueno, si al final con eso no puedes comprar absolutamente nada, bien sea porque no esté, bien sea porque está demasiado elevado, pues prácticamente quedamos en las mismas. Y junto con la escasez o el acceso por insuficiencia de dinero, insuficiencia no de dinero, sino insuficiencia de capacidad de compra, vas a tener también muchos conflictos. Es decir, los conflictos, lo que pasa es que evidentemente los medios de comunicación pues están demasiado limitados o hegemonizados por el Estado, y en ese sentido hay poca información, pero lo que estamos viendo todos los días es que efectivamente, bueno, por las redes o por otras vías se transmiten noticias en las cuales se pone de manifiesto una conflictividad tremenda en la calle, digamos, en distintas zonas del país, etcétera, por distintos tipos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar, se va a agravar todo este tema de la escasez, todo este tema de la hiperinflación, con lo que eso va a traer de mayor sufrimiento para la gente y de mayor conflictividad social. Bueno, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, este tipo de medidas que algunos califican como paños calientes, por ejemplo, esto de retomar las subastas del DICOM, del sistema complementario de divisas, o incluso inventar una moneda como el petro, ¿qué impacto pueden tener para evitar lo que algunos consideran puede ser el colapso de nuestra economía, que preocupa tanto a la región? ¿Lo escuchamos? Mira, sí, efectivamente, María Alejandra, arranco por el petro, ¿no? El petro, lo que el gobierno busca es algo, una palabra que genera sensación de prosperidad, sensación de modernismo, sensación de primer mundo, como puede ser el tema de las criptomonedas, sobre todo en los más jóvenes. La revolución está intentando atarla a esta gran crisis que tenemos y a este primitivismo económico que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que el petro no va a ser otra cosa que una ilusión. Al final no es una criptomoneda, es un nuevo financiamiento que está buscando hacer el gobierno, y en el último digamos ensayo que sacó el gobierno por las condiciones que tiene el petro, lo que descubrimos también es que se va a poder transar en bolívares y dólares, con lo cual va a volver a ser una inmensa fuente de corrupción. Entonces, el petro, como lo estuvo el Sucre en su momento, yo creo que está condenado al fracaso. Se harán muchas transacciones corruptas a través de él, pero por supuesto el venezolano no se va a tener ningún beneficio con respecto al petro. El segundo punto que también salió esta semana, María Alejandra, que bien comentaste, tiene que ver con el nuevo DICOM. El nuevo DICOM ayer sacó la tasa del dólar. Esa tasa representó una devaluación importante con respecto a los 10 bolívares por dólar y a los 3.600 bolívares por dólar que tenía el nuevo viejo DICOM, pero se devalúa al 25.000 bolívares, pero el precio sigue siendo fijado por capricho. A alguien se le ocurre que ha podido ser 25.000, ayer a mí me preguntaban ayer cuánto podía ser, y al final, como es un capricho, es muy difícil de poder predecir. Mientras el precio de la divisa se siga fijando por capricho, a nosotros no nos cabe duda que este nuevo DICOM va a fracasar, como han fracasado los 8 sistemas cambiarios anteriores. A mí lo que me llama profundamente la atención, María Alejandra, es como un gobierno que ve estas cifras, que ve los diferentes fracasos, que ve el mal camino al que lleva, que la solución que le traigan los venezolanos son por una parte el petro, que es una ilusión que no lo veo materializarse, y por la otra parte un cambio de nombre, a un sistema cambiario que ha venido fallando en los últimos 15 años, que se cumplieron también esta semana.
Gracias a ambos por atendernos. Alejandro Grisanti, economista, el padre José Hurtoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos en esta parte del programa. Tiene que ver con esta nueva ronda de negociaciones en República Dominicana. Bueno, nuestros invitados tienen muy baja expectativa en torno al resultado. Da la impresión que el gobierno a estas alturas no estaría dispuesto a ceder ante la posibilidad de celebrar elecciones libres y transparentes en nuestro país. Habrá que ver cómo termina la tarde. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, a través del Twitter. Oscar Molina nos dice: la oposición no tiene nada que negociar, el gobierno no va a ceder en nada. Dice Cero, así se identifica en Twitter: ¿cómo podemos tener buenas expectativas de un diálogo con el gobierno? El espacio natural para dialogar en el país es la Asamblea Nacional y el gobierno la ha pisoteado. Es insólito tener que ir a otro país a negociar el gobierno para que cumpla la Constitución. Bueno, efectivamente, estamos de acuerdo con esta reflexión. Es insólito que estemos en esta situación, pero es lo que está ocurriendo en la práctica. Y recordar que uno de los puntos que está sometido a debate tiene que ver justamente con el rescate de las competencias de la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos en el año 2015. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.